muy particular y siguen pasando cosas todo el tiempo en relación a las leyes que aprobó el Senado. Todos sabemos cuáles son las leyes que aprobó el Senado y sabemos que el presidente Milei dijo que las va a vetar, estas leyes que aprobó el Senado, que las veta, está hablando todo el tiempo de las cuentas fiscales y veremos después si la amenaza de judicialización también sucede, porque si no se vetan, dijo el presidente, si el veto no alcanza porque se insiste en las leyes y los legisladores terminan confirmando las leyes, esto se va a judicializar. Nos vamos a preguntar de todo esto que dice el presidente que va a pasar, ¿cuánto puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Estamos hablando de algunas leyes muy sensibles, de las que venimos hablando hace rato, un aumento, a ver si podemos poner el aumento a los jubilados, ¿cuánto va a ser el número real al que se convierte el sueldo mínimo de un jubilado? Que me parece importante contarlo, porque no estamos hablando de una cantidad gigante de dinero, sino de un aumento que para algunos será de 30.000 pesos, ponele 30, 40, después lo explicará un especialista. Este es el aumento que ayer se legisló, un poco el bono y un 7 y pico para los jubilados. De esto estamos hablando cuando hablamos de los jubilados, porque el tema de la moratoria no se votó, tengo entendido. ¿Se votó? Acá está Guadalupe Tagliaferri, que es senadora y que claramente tiene posición tomada y no quiere votar, no quiso votar la moratoria. ¿Está aprobada la moratoria? Sí, 38 votos. 30, o sea, menos votos que el aumento de los jubilados. Fue la de todas las leyes que se sancionaron ayer, o las medias sanciones, fue la que menos votos tuvo. Algunas tuvieron 55, 48, de un total de 56, 57 senadores que estaban presentes. Moratoria tuvo 38, que con eso es la mitad más uno. Con eso alcanza. Con eso alcanza, con lo cual también se convirtió en ley. Claro, los senadores que yo estuve consultando que votaron todas las leyes no querían votar la moratoria. Hay muchos que no quisieron votar la moratoria. Yo no voté moratoria, tampoco la voté en el momento del kirchnerismo y dije en ese momento de Alberto Fernández, esto es un parche, esto no soluciona el sistema previsional, no sigue aumentando el problema. Presentamos un dictamen en minoría, como lo hicimos la otra vez, que tiene que ver con saquemos la obligación de los 30 años, tengamos todos un acceso universal, que es la PUAN, creada en el 2017 por el gobierno de Juntos por el Cambio, de Macri, y a partir de ahí, si aportaste 5 años, tenés un porcentaje, si aportaste 10, porque 20 o 30. No creo en una Argentina donde si no llegás a los 60, 65 años y no tuviste 30 años de aporte, te quedes en la lona. Pero tampoco creo que si vos aportaste 30 años, cobres exactamente lo mismo que el que aportó 5, 6 o 7 y pueda comprar años de aporte a precio de remate, mucho más barato de lo que vos pagás. Claramente esto tiene que ver con el sistema laboral, con que está toda la población, gran mayoría en negro, tiene que ver con el conflicto de cómo los gobiernos no han generado trabajo en blanco. No es un problema que generó el gobierno actual, claramente, pero en su momento yo no acompañé y no acompaño ahora. Lamentablemente, cuando vos seguís aprobando parches y este gobierno no acompaña a discutir de fondo, porque la verdad que cuando hablamos del consenso, cuando hablamos del diálogo, cuando hablamos de busquemos los mecanismos, por ejemplo, pensar y rediscutir el sistema previsional, hay una enorme cantidad de senadores y diputados que lo quieren hacer. Y el gobierno tiene la vocación. Bueno, lo que hace es obturar el diálogo. Vamos a ir parte por parte, porque también queremos saber sobre la insistencia. Por eso yo no le veo mucho futuro a la moratoria, porque para insistir tiene que tener también un montón de votos a favor. Pero vamos parte por parte. Todas las leyes que aprobó el Senado, el presidente dijo que las va a vetar. Lo dijo abiertamente. Si quieren lo recordamos. Dale. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser
mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito, lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Vamos parte por parte. Cristian Cao es abogado constitucionalista y me interesa saber, en principio el presidente lo veta. Dice que si hay insistencia después y los legisladores confirman las leyes, va a judicializarlo. ¿Puede judicializarlo el presidente? En la primera sí, en la segunda no. Puede vetar, está en sus facultades constitucionales vetar, de la misma manera que el Congreso, el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados pueden insistir con una mayoría calificada de 2/3 partes y blindar lo que significa el veto, como ya pasó también el año pasado, en lo que tiene que ver con la posibilidad de veto. Veto sí. Puede hacerlo, pero judicializarme lo pregunto porque también pienso, si vos judicializás algo, estás convalidando todo. El instrumento constitucional que tiene el presidente de la República es el veto. No puede judicializar una ley que eventualmente pueda llegar a insistir el Senado y diputados. Queda ley, la Constitución así lo establece, no hay manera de judicializar. Y si eventualmente a lo que se refiere es de judicializar lo que fue la sesión de ayer, en mi opinión la sesión fue válida. Fue válida, fue convocada por los propios senadores, con la presidenta del Senado, presidenta natural del Senado, que es la vicepresidenta de la República, presente, con eventuales senadores que pudieran llegar a impugnar, estando también presentes, tomando voz y además votando. Por lo tanto, la sesión de ayer fue perfectamente válida. No hay manera de impugnar o de judicializar esa sesión. Bueno, todos los constitucionalistas que hemos consultado por estas horas, que son un montón, por lo menos yo 4, me dijeron que la sesión para ellos es válida, como usted me está diciendo, doctor. La insistencia para que estas leyes, después de vetada, sean leyes, tiene que estar en las 2 cámaras, ¿verdad? Sí, hay un punto que es el que el gobierno dice que va a recurrir a la justicia, que no es tanto sobre la nulidad de la ley en sí mismo, por la forma en la que fue convocada la sesión, sino porque no tiene fuente de financiamiento como establece la legislación respecto de este tipo de leyes que tienen impacto fiscal. ¿Pero lo puede judicializar por eso? ¿Podría judicializar por eso? Esta es la pregunta para el doctor Cao. Lo puede judicializar porque no tuvo tratamiento en comisión, como el reglamento del Senado, tenemos una senadora presente, lo establece. Eso quedó saldado el día de ayer en la propia sesión. No hay para mí no hay ninguna... ¿Que no incluya la fuente de financiamiento? Lo incluye el proyecto, artículo lo incluye. 10, a ver, lo explica Guadalupe, dale. ¿Puedo explicar la fuente de financiamiento? Perfecto, sí, lo incluye claramente la fuente de financiamiento, el artículo 10, 11 y 12. Por ejemplo, los directivos de las sociedades anónimas muy importantes tienen una reducción del IVA. Bueno, esos es una fuente de financiamiento. Los registros automotor, los entes cooperadores, de los que hablamos un montón de veces, ahí hay una recaudación, es otra fuente de financiamiento. El sistema de cuando vos tenés mucha plata y querés donar a sistemas de financiamiento de las pymes, pagás menos de ganancias. Bueno, esa es otra forma de financiamiento. Además tiene la competencia el Poder Ejecutivo, pero tiene fuente de financiamiento. Me parece que lo que tenemos acá es, un presidente, como decía recién el doctor, que si le gusta la votación, le parece ok, el Senado funciona bien, si no le gusta la votación, es ilegítima. No funciona así la democracia. Y por último que digo es, pongámosle sentido común. Si vos tenés 55 senadores de 72 que votaron algo, si vos tenés 11 senadores de 17 en una comisión que emitieron opinión, si vos tenés más de 40 senadores que dieron el quórum, no los 34 de Unión por la Patria, más de 40, el sentido común de la democracia nos dice que si vos tenés más que la mayoría de esas personas que están habilitadas para opinar, votar, discutir, se reunieron, ¿en serio pensamos que el presidente puede decir que es ilegítima? ¿En serio pensamos que un senador puede decir que 17 no hablen? A ver, el presidente puede decir lo que quiera. La cuestión es que lo sea o no lo sea. Según los abogados constitucionalistas, no es ilegítima, ¿no? Exactamente, porque la Constitución tiene sentido común. Bueno, básicamente porque está en la Constitución. Entiendo que es así, Cristian. Tiene facultades. Hay una que a mí me interesaría profundizar un poco. Por un lado, el veto del presidente de la República puede ser veto total a la ley, pero también tiene constitucionalmente la facultad de hacer una promulgación parcial o un veto parcial, a lo cual invitaría, en este caso, a ambas cámaras,
porque frente a una eventualidad de una promulgación parcial, el procedimiento es continuar en la Comisión Bicameral Permanente, la misma que controla los decretos de necesidad de urgencia, y ahí habría una suerte de diálogo entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El problema, por lo menos lo que se advierte, es que acá el presidente va a todo o nada. O la va a veto todo o nada, totalmente. pero está claro que la sesión para la Constitución y los abogados que la estudian es una sesión legítima. Eso ya dispuesto se viene el veto, Guadalupe. Exactamente, que es una competencia constitucional como la nuestra de sancionar leyes del presidente de poder vetarla. Que a ver si no me equivoco en cómo son los procedimientos. Se publican las leyes y hay que esperar 8 días, ¿verdad? No, primero veta, antes de publicar lo que hace es en el tiempo necesario me puede corregir. ¿Cuántos días son, 10 doctor? días, tiene 10 días y el 10 presidente también es una alternativa. El presidente no hace nada, se promulga de manera ficta, la promulgación ficta. Ya está anunciado que lo va a hacer. Sí lo hace, puede dictar un decreto para promulgar la ley y por lo tanto tenemos ley. Y si eventualmente la veta, el veto puede ser total o parcial. Bueno, Frente a entiendo eso, que su el Congreso anuncio insiste. es un veto total, ¿no? Sí. Es un veto total. A todo. A todo. Veto a todo. A las prestaciones para personas con discapacidad, a la moratoria y también a los proyectos que han presentado los gobernadores, que para que la gente entienda fácilmente, en uno de ellos es todos los argentinos seguimos pagando un impuesto dentro de la nafta, del combustible líquido, entre el más importante, que está destinado a la obra pública del mantenimiento de las rutas de todo el país, que es una competencia del gobierno nacional, que ha dicho que no lo va a hacer y de hecho lo anunció, no está mintiendo, no las hace. Pero sigue cobrando y recaudando ese impuesto que pagamos todos los argentinos en todo el país. Entonces, ¿ese proyecto qué le van a hacer? Bueno, ok, no vas a hacer la obra, el impuesto se sigue cobrando, una parte le queda al gobierno nacional y otra parte va a las provincias. ¿Y esto por qué es importante? Porque no tiene déficit, porque es algo que ya están pagando los argentinos frente a una obra que no se hace de una ruta en ningún lugar del país. Entonces lo que dicen los gobernadores es, bueno, nosotros vamos a hacer esas obras y no es déficit fiscal. Y después estamos hablando de los ATN. Hemos discutido años de la discrecionalidad política que tienen los ATN, de cómo se usan en las campañas. Bueno, ¿qué tiene que este proyecto? No hay más discrecionalidad política. Los ATN tienen que ser transparentes, van diariamente, forman parte de la coparticipación. Eso es déficit fiscal cero, porque es plata que el gobierno se queda en un presupuesto que no rinde cuentas y donde nadie se ve qué pasa. Estás hablando de esos dos proyectos que son los que reclaman los gobernadores. Que tienen que ir a diputados. Sí, pero que es importante contarlo. Esa plata no iría a las cuentas, digamos, ya está, ya se recauda, ya existe. Simplemente cambiaría de lugar, digamos, ¿no? Una parte va. Una parte queda dentro del Tesoro Nacional porque es parte de lo que tiene que hacer y otra parte va a las provincias. Y después con los ATN, que los hemos discutido muchísimo en la época del kirchnerismo de la discrecionalidad política, lo que lo vienen a poner dentro de la coparticipación para ordenar eso. Ahora, es curioso, mira, ayer pasaba que había senadores que planteaban que no querían discutir lo de jubilados, que les parecía que estaba bien, pero que no querían porque querían seguir discutiéndolo en profundidad y que en el dictamen de comisión no pudieron y que por eso no querían dar los 2/3. Son senadores y senadoras que se sentaron para el proyecto de los gobernadores, que yo estoy de acuerdo y acompañé, que tampoco fue discutido en profundidad, quisieron dar los 2/3 y los votaron. Entonces, pareciera que hay una conversación medio rara, digo. Ayer lo que yo sentí es que claramente para este gobierno y para muchos senadores la casta son los jubilados, porque son los que sostuvieron el 45% del ajuste del equilibrio fiscal, lo bancaron los jubilados. Entonces la casta son los jubilados. Hablando de los jubilados, voy a ir a un detalle que es importante, porque Mora, como ustedes saben, como los analistas que nos acompañan a todos, a nosotros aquí, están haciendo trabajo de campo y le preguntan a la gente, y preguntaste sobre los jubilados, ¿verdad? En realidad no pregunté específicamente sobre los jubilados, sino que hicimos una pregunta relacionada con qué es lo peor de la gestión de Milei y qué es lo mejor. Lo mejor de la gestión aparecía la motosierra y todas las políticas tendientes a conseguir o vinculadas con la motosierra, y cuando le preguntamos qué es lo que rechazan del gobierno de Milei, aparece en un primer lugar el recorte a jubilados de una manera muy marcada. El 58% de las menciones son menciones relacionadas a medidas económicas o a consecuencias de este ajuste, siendo el recorte a jubilados O sea, no fue necesario preguntar sobre los jubilados, la gente lo enunció. Esto es una pregunta espontánea. La pregunta es qué le reprochan los argentinos al gobierno y bien se destaca de una manera muy importante el recorte a jubilados. Igual me parece importante, perdón. ¿Cuáles son los porcentajes?
No, el 58% suman todas las respuestas relacionadas con economía, recortes jubilados de manera espontánea, tiene 28% o 30%, no recuerdo ahora de las menciones, 58% es la suma. Me parece igual un gran logro que estemos debatiendo entre equilibrio fiscal innegociable y cómo llegar al equilibrio fiscal, algo que podría haber parecido ciencia ficción hace 2 años, ¿no? Y me parece que es un avance que tenemos como sociedad esa. Teniendo esto como respuesta espontánea, que tiene más valor todavía, porque no se lo hayan ido a preguntar, ¿qué impacto crees que tiene sobre el gobierno vetar esta recomposición? No, claramente va a tener un impacto importante que va a seguir profundizando un segmento en el cual el gobierno no tiene o no encuentra mayor apoyo, que son las personas de mayor edad, ¿no? Esto hace sentido cuando hoy uno mira quiénes son los que están sosteniendo al gobierno y quiénes son los que tienen mayor rechazo. Las personas de mayor edad justamente están en el grupo que genera más resistencia. Volvamos a las leyes. Ustedes saben, les vamos contando qué pasa con cada una de ellas y por qué los senadores decidieron votarlas. Lo que piden los gobernadores, lo que pidieron los gobernadores, que recién explicaba muy bien Guadalupe, el tema de los jubilados, que es de público conocimiento y entendemos el momento que están pasando, las leyes de emergencia en relación a discapacidad, por ejemplo, de la que vamos a hablar en un rato. Me interesa saber cómo sigue la cosa, Cristian. El doctor Cao sabe primero entonces, después en estos días, hay 10 días, para que vete el presidente. ¿Y cómo sigue después? ¿Cómo esos son los tiempos de la insistencia de las cámaras en relación a estas leyes? Si eventualmente el presidente vetara uno o las 3 leyes aprobadas por el Congreso de la Nación, el proyecto debe volver a la que fue la Cámara de origen, la que primera entendió en el asunto, y después a la restante, el Senado de la Nación. Frente a eso, si las 2 cámaras insisten con una mayoría de 2/3 partes, es una mayoría difícil de reunir, pero no imposible, ya han habido antecedentes. En las 2 cámaras. En ambas cámaras, blinda la ley frente al veto presidencial y automáticamente se convierte en ley. Esa votación, hay que decirlo, es una votación nominal. Cada diputado, cada senador deberá votar nominalmente, expresar solamente si reafirma... Si sí o si no. Por sí o por no. A ver, espera, hay algo que no entiendo, que es en relación a los tiempos. ¿Cuándo sucede esto de la insistencia después del veto? Si el presidente veta mañana en el boletín oficial, pasado mañana, si no, como máximo 10 días. Quiere decir que 10 días sería el plazo máximo. A partir de ahí, el giro automático a la primera Cámara, diputados, que deberá tratar solamente en una sesión si insiste con el proyecto o si lo rechaza. Si lo rechaza o si no logra juntar esa mayoría de 2/3 partes, el proyecto queda vetado, por lo tanto no hay ley. Si eventualmente lograra reunir las 2/3 partes, va a ser aprobado por diputados y deberá ir nuevamente al Senado para ver si también logra insistir. Se exige la insistencia de ambas cámaras. Las 2 cámaras deben insistir si lo que quiere el Congreso de la Nación es que la ley sea ley de la Nación. Dio a entender hoy, Claudio, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que no está todo roto con los gobernadores. Lo dijo casi literalmente, ¿no? Habló en una radio y dijo como que empezaba a conversar. Y estas conversaciones quizás pueden definir lo que pase con la insistencia de la ley después del veto. ¿A qué aspira el gobierno? No a que esto ocurra con esta ley, no que ocurra ahora. Lo que está diciendo Milei, ahí está la respuesta, el 11 de diciembre. ¿Por qué? Porque lo que aspiran es que esto durante el plazo electoral no va a tener mucha posibilidad de cambio. Aspiran a recomponer la relación básicamente con los 2 gobernadores que más sostenibilidad le han dado, que son Jaldo y Jalil, Tucumán y Catamarca, y que después de esto empiece una recomposición de ese vínculo. Esa es la aspiración del gobierno. Curiosamente, lo que te voy a decir es que en estos días los operadores del gobierno en el Senado estuvieron muy pasivos, para decirlo de alguna manera. O sea, lo dejaron correr todo. Dejaron correr todo, y en esto no es ajeno la interna que hay en el gobierno en la relación con la construcción electoral y con los vínculos con las provincias. O sea, no intentaron diálogos, no intentaron consensos. Eso no está diciendo acercamientos. Exactamente. Creyeron que obturando la sesión, blindando las comisiones para que no se abrieran y que estuvieran bajo 7 llaves, no iba a haber sesión, y que por el otro lado no iban a tener ninguna posibilidad de revertir esta
este curso de acción que venía dándose, porque la relación con los gobernadores está planteada en términos en los que no hay hoy posibilidad de volver atrás. Por eso Milei habla de 11 de diciembre. A ver si me pueden buscar un tuit de Caputo de hoy, del ministro de Economía, que dice que no fue un golpe para el gobierno esto que pasó. Y esto que está describiendo Claudio, que lo dejaron correr, es medio incomprensible. ¿Cuál es tu punto de vista, Guadalupe? Yo creo que el gobierno se equivocó mucho en la estrategia. Hay algo que lo dice Claudio, es cierto. Cuando salieron de las medias sanciones de diputado, había mecanismos para iniciar un debate. De hecho, muchos de nosotros le decíamos, abran las comisiones, demos la discusión, modifiquemos algunos proyectos. Había cosas para modificar. Había un montón de senadores que estaban para modificar algunos de los artículos de los proyectos. Y la opción fue, nosotros no abrimos el Senado hasta agosto, septiembre, no lo vamos a abrir, no abrimos la comisión, no abrimos la comisión. Hubo una estrategia que obturó cualquier posibilidad de encontrar una mejor solución. O sea, había una estrategia que era obturar, no que lo fue errónea, discutimos, que fue errónea. que fue equivocada. Exactamente, porque había proyectos, de hecho el proyecto de discapacidad que yo acompaño, creo que tiene cosas para mejorar, el de jubilaciones podés modificar, digo, claramente hay cosas para mejorar. La postura estratégica en el momento que salieron de diputados hace ya más de un mes fue: acá no vamos a abrir nada. Acá no lo discutimos, acá no hablamos de esto. No abro la comisión. Entonces un senador silenciaba a todos y lo mismo fue pasando. Bueno, ¿y qué pasó ayer entonces? No, bueno, claramente la estrategia de obturo todo, acá no pasa nada, yo voy a poder, la gente no le importa, los gobernadores tampoco, bueno, no le funcionó. Porque ayer hubo una gran cantidad de votos. Insisto, no solamente de Unión por la Patria, no, eso no. Son un montón de otros senadores y senadoras, incluso también gobernadores que hasta hace 2 minutos eran celebrados por el gobierno. Bueno, ahora pasaron a ser tipo ratas inmundas. Bueno, este es un problema, porque yo creo que hay siempre posibilidades de diálogo, siempre. Con lo cual, frente a los vetos, importa cómo van a vetar, si van a vetar parcial o no. Importa incluso qué conversación van a tener con todos los gobernadores respecto a lo que fueron las medias sanciones. Porque también ahí tenés esquemas de conversación. Vos tenés 2 opciones frente a esto, que es establecer un diálogo respetuoso, genuino, con todos los actores que son mandatarios elegidos por el voto de la gente, igual que lo es el presidente. Los mandatarios provinciales y los senadores somos elegidos igual que el presidente, con la misma legitimidad. No nos pueden acusar de golpistas porque no votamos como él quiere. Si él cambia esa actitud, claramente que hay margen de conversación siempre. A ver qué es lo que dijo hoy el ministro de Economía, Caputo, que puso un tuit bastante fuerte. Dice: el periodismo tradicional habla de la derrota de ayer, con frases como duro revés para el gobierno, golpe autoinfligido, torpeza política. Permítanme disentir y decir que lo de ayer es lo mejor que pudo haber pasado. La casta política no va a cambiar nunca. Son los mismos que vetaron a los jubilados el 82% móvil, que les robaron sus ahorros al llevarse las AFJPs y que en el 2023 les bajaron las jubilaciones un 30%. Con este gobierno que evitó el infierno hiperinflacionario que nos habían plantado, las jubilaciones ya recuperaron un 15% y seguirán mejorando, ya que no nos desviaremos nunca del rumbo. La táctica de la oposición es siempre la misma. Cuando no están gobernando, van a hacer lo imposible para destruir el país, porque su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es el negocio de la política. Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal no se negocia, todo marcha de acuerdo al plan, como suelen decir. A ver, no es una derrota para Caputo. Bueno, Caputo podría decir que no es una derrota si ayer no hubiera pasado lo que pasó en los mercados, si lo que estamos viendo en estas horas de mucha incomodidad respecto de lo que está ocurriendo en la Argentina y de esta nueva realidad política donde los gobernadores empiezan a presionar de una manera que hasta acá no lo habían hecho y se han reunido de vuelta en una liga de gobernadores, podría decir esto. Lo cierto es que ya no se habla de principio de revelación. De hecho, lo que está diciendo Caputo es un principio de revelación, pero ya no se habla de esto. Y Caputo sobreactúa para claramente atenuar lo que hizo decir a un vocero de él el día anterior respecto de que esto atentaba contra la sostenibilidad del plan económico en términos de que ponía en riesgo el superávit fiscal. Claramente esto es una declaración de tinte excluyentemente político. Entiendo que lo que busca es llevar tranquilidad y es atendible.
Ahora, lo cierto es que lo que vimos ayer es mucho nervio del gobierno, una pelea entre vicepresidente y presidente que ha llegado a un lugar que nunca habíamos visto. Traición, en un intercambio de agresiones entre una ministra como Patricia Bullrich y la vicepresidenta, y acusaciones muy serias hechas por el jefe de gabinete hablando de golpe institucional del kirchnerismo. Con lo cual, el argumento de Caputo parece llegar un poco tarde, y está claro que si no fuera así, el presidente no hubiera dicho que va a vetar y que si no va a recurrir a la vía judicial, que todos los especialistas, como lo acaba de decir el doctor Cao, están diciendo no tiene viabilidad alguna en los tribunales. Está Lorenzo Sigó con nosotros, que es economista. ¿Qué pasa en los mercados en estos momentos? Porque estamos leyendo un tuit de Caputo donde dice todo marcha de acuerdo al plan. ¿Qué está pasando en los mercados? Creo que la lectura es que el gobierno va a vetar y que con eso se descomprimiría y que no estaría en riesgo el equilibrio fiscal. Creo que esto es un mérito del gobierno, como hemos dicho varias veces. El pilar del equilibrio fiscal es clave en el ordenamiento macroeconómico. Nosotros siempre decimos, en Equilibra hay dos cuestiones claves en la economía argentina que te pueden llevar a una crisis: o el déficit fiscal o el déficit externo. Cuando se combinan las dos tenés una linda crisis, una mega crisis. Y han resuelto el año pasado con un ajuste muy fuerte del gasto primario, pusieron en caja el equilibrio fiscal, lo lograron, lo alcanzaron, y ahora el mercado le cree al gobierno que va a hacer todo lo posible para preservar ese superávit alcanzado, sobre todo en materia primaria. Ahora la pregunta es, bueno, cuando la política se va empezando a complicar, si eso va a ser así o no. ¿Qué pasa por estas horas, digo, sí, ¿no? Sí, por eso todavía la presencia o la idea de que se va a vetar, como sucedió en el pasado, estos proyectos que afectaban el superávit fiscal, creo que hace que no haya una sobrereacción, porque se le cree al gobierno que efectivamente, Milei ya lo mencionó, va a vetar. Bueno, veremos después, que eso sí no está tan claro si se consigue o no los 2 tercios en diputados y en senadores, pero es muy difícil de lograr, hasta ahora no pasó, para que el proyecto se insista en el Congreso. Los mercados están apostando al veto del presidente, decís. Sí, no, bueno, Milei ya lo dijo y además le creen porque lo hizo en el pasado. Es lo que esperan. Sí, digamos, si no sería la reacción un poquito más negativa, pero obviamente ha generado todo esto ruido, ¿no? No es gratuito. Pero sí creo que todavía creen que el gobierno no va a negociar el superávit fiscal y que lo va a defender a capa y espada, en este caso a veto o veto. Hay algo que dijo Claudio que me parece súper importante seguir conversando, que tiene que ver con la actitud del gobierno, a todos les digo, en relación a cierta pasividad aparentemente. No se sabía horas antes qué podía pasar, no se sabía si había diálogos con los gobernadores. Los gobernadores decían que no estaban conversando con el gobierno, no se estaban tendiendo puentes. Hay un poco una incertidumbre muy desconcertante por momentos, ¿no? Sí, pero porque este es el problema. Cuando vos tenés que gobernar un país que tiene 24 mandatarios elegidos por la gente y un montón de diputados y senadores, tenés que buscar los mecanismos. Sobre todo con los senadores, gobernadores, diputados, que creemos que evidentemente sin equilibrio fiscal no podés discutir nada, y que sabemos el descalabro que se genera cuando vos tenés las cuentas desordenadas, la macro hecha bolsa, el plan platita. Hay un montón de personas que estamos en ese lugar, un montón de gobernadores. Frente a la actitud del gobierno, ayer 24 gobernadores dijeron no, así no, porque además el proyecto de ellos no genera déficit fiscal. E insisto, el de jubilados tiene fuente de financiamiento. Eso que acabas de decir es súper interesante, porque es un poco lo que decía Mora, ¿no? Estamos hablando de cosas que no se podían hablar, no se discutía antes, Mora, sobre el equilibrio fiscal. Estoy hablando en los medios, la gente no estaba al tanto, a la gente le gusta saber, somos muy informados los argentinos, o intentamos serlo, y ahora está sobre la mesa, se empieza a entender. Sin embargo, pareciera que no se aprovecha. Bueno, sí, en línea un poco también con lo que había dicho Guadalupe, la cantidad, el apoyo que hay para la reforma
previsional. Yo justo el otro día estaba mirando los números de hace un año con el Pacto de Mayo que se firmó en julio, que uno de los puntos de consenso era trabajar en una reforma previsional que respetara a los aportantes, pero que también generara un sistema sostenible en el tiempo. Tenía 65% de apoyo para la gente. Ese fue uno de los puntos, junto con la reforma laboral, que el gobierno pareciera haber perdido la ventana de oportunidad de apoyo para gestionar o para ir en esa dirección. Pero Claudio dice fue deliberado, o sea, fue deliberado, deliberadamente no siguieron dialogando con los gobernadores. Yo creo que, como dice Guadalupe, fue un error de cálculo. Habían entrado en una etapa en donde no había posibilidad de diálogo porque el gobierno no quería cambiar algunas decisiones, porque además se mezclan las elecciones en esto. No es solo una cuestión de plata, no es solo los ATN que se han distribuido con mucha discrecionalidad, pero además reteniendo mucho más de lo que el promedio histórico se retenía para el gobierno nacional, casi se ha duplicado esa retención, sino también juegan los armados electorales. Y en muchos casos el gobierno, y esto es parte de la interna que hay hoy adentro del gobierno, en muchas partes el gobierno, específicamente Karina Milei y los Menem, intentaron hacer estructuras de competencia electoral en las provincias que molestaron mucho a gobernadores que dejaron afuera gente, ¿no? Dejaron afuera a la gente, intentaron meterse en territorios donde tenían acuerdos, y esto es lo que ha generado en gran medida el ruido, y hay mucha divergencia respecto de algunas estrategias entre Karina Milei y Santiago Caputo. Estábamos contándoles y queremos contarles cómo puede evolucionar esto y cuáles son los escenarios. Hay un escenario que es casi cantado, que es Milei cuando anuncia que viene el veto. Hay un escenario que también es casi cantado, que es la intención de los legisladores de insistir con las leyes. Y hay un paso que muchos no entendemos. Ayer lo anunció Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Vamos a verlo. No la va a dar por válida, la va a judicializar, obviamente, ¿no? Y si se envía la ley al Poder Ejecutivo, si se sanciona la ley, si se la envía, digamos, lo único que se podría enviar en todo caso al Poder Ejecutivo, repito, ilegítimamente, son las medias sanciones de diputados en las leyes previsionales y la de discapacidad. Si envían esas leyes, por supuesto que el Poder Ejecutivo las va a vetar y además va a plantear judicialmente la ilegitimidad de ambas. A ver, para esto tenemos al doctor Cao. ¿Se puede judicializar? Estamos viendo, a ver, el tema es el veto ahora, después será la insistencia. ¿En qué momento sería y qué se judicializaría? Realmente es muy difícil tratar de entender qué es lo que podrían judicializar si el presidente va a tomar el proyecto de ley, porque forma parte del proceso de aprobación de las leyes, de sanción de las leyes, y el hecho de que el presidente vete es el ejercicio de la facultad presidencial del veto, está en la Constitución y por lo tanto valida todo lo que dijo el Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado. No puede hacer las dos cosas a la vez, judicializarlo por algún vicio que pueda llegar a tener, que yo no lo encuentro, y a su vez vetarlo. El único, pero porque lo escuchaba ayer, el único planteo que podría haber hecho era cómo se celebró ayer la reunión, la sesión del Senado de la Nación, pero que tampoco lo hay. ¿Por qué? Porque estuvieron presentes una mayoría abrumadora de senadores, por exceso de lo que pide la Constitución, primer punto. Porque la presidenta de la Cámara estuvo presente y porque los senadores que eventualmente pueden llegar a alegar que no tuvo un dictamen tal cual tendría que haberlo tenido, que era uno de los obstáculos que podría haber, esos mismos senadores tomaron la voz y además votaron, por lo tanto no hubo ningún problema en la sesión de ayer. Me gustaría preguntarle a Guadalupe qué es lo que más la sorprendió de la sesión de ayer, porque pasaron muchas cosas. Yo voy a compartir en un ratito lo que pasó con Luis Juez, que tiene una hija discapacitada y que se emocionó muchísimo hablando de esto. Y hay muchas cosas que nos han interpelado y también irregularidades y también, digamos, pero ¿qué es lo que a vos más te llamó la atención, para bien o para mal, de todo lo que pasó y que vimos ayer en la sesión? No, la verdad que llegar a una instancia donde tenemos que discutir si es legítimo o no legítimo que los senadores opinen, a mí me pareció ya como el límite de lo bizarro. Me volví a encontrar con senadores que dicen una cosa pero que después votan otra, y eso me parece que
es parte de lo que le pasa a la política con los ciudadanos, que no hay coherencia y no hay honestidad intelectual. Hace un año votaste una cosa, ahora otra, pero eso, bueno, me molesta como representante política. Lo positivo es que creo que sobre algunos temas los gobernadores, los senadores, los diputados dijimos, bancamos el equilibrio fiscal, pero no a cualquier costo. Hay plata en otros lados que no es prioridad, como los fondos de la CIDE, y sí tiene que haber para los jubilados. Tenemos que construir entre todos algún esquema. Entonces eso es lo positivo. De todas formas, el último año y medio en el Senado, supongo que pasa lo mismo en diputados, es todo medio rara la conversación, lo que se dice, lo que se argumenta por parte de La Libertad Avanza. Entonces, una senadora que le gritó a la vicepresidenta de la Nación que se levantara de la silla, que no tenía que estar ahí. ¿Una senadora del mismo partido? No, una senadora de Córdoba. Ah, la senadora de Córdoba. A los gritos, Álvarez Rivero, Carmen indicándole Álvarez Rivero a la vicepresidenta de la Nación, elegida por el voto popular, que se levantara de la silla. Eso me parece que no podemos naturalizar. A los gritos, a los gritos. Levántese de esa silla. ¿Qué sabemos de esa senadora, Claudio? que es una senadora del PRO, o sea que quien más la conoce es Guadalupe más que nosotros. Pero estamos hablando de una... Cuando yo digo es de La Libertad Avanza, digo, es de la... Está dentro de la Libertad Avanza ahora en las próximas elecciones. Quiero decir, está en el grupo del PRO que se suma a la Libertad Avanza, en el frente. Responde al sector de Patricia Bullrich. Claro, está en el frente. Hoy es responde al gobierno. Es una senadora oficialista. Ya protagonizó la semana pasada una situación bastante escandalosa en comisión. Trató de cerrar la comisión. O sea, habló en nombre del gobierno sin estar en el gobierno, sí, porque está dentro del frente. Viene protagonizando una serie de situaciones bastante escandalosas en defensa de un gobierno que no era el de ella y que ahora parece ser sí el de ella, y ha quedado bastante en ridículo en estas situaciones. Ayer también amenazó nuevamente con retirarse. Digo, viene protagonizando estas situaciones también muy atravesado por la situación electoral. ¿Por qué? Porque el PRO en Córdoba están, junto con el radicalismo, están viendo cómo arman una coalición, y esta es una de las debates que está en el medio, además de la pertenencia al sector del PRO que pasó a ser parte del oficialismo. Bueno, muchas cosas simultáneamente, por eso le preguntaba